también, y que de igual manera trajo a nuestra vida ese proceso como discípulos. Y para ello quiero recordar el pasaje de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante, porque es ahí donde la instrucción clara de cómo nuestro Señor Jesucristo conecta la misión de lo que es el discipulado, ser discípulo y hacer discípulos con el contexto de todo lo que hoy, de lo que hemos estado estudiando, su palabra, lo que es el clamar al Señor, el orar, y hoy acerca de cómo mantener en nuestro corazón ese testimonio de lo que causó el bautizarnos en agua y cómo pues para nosotros no fue solamente un rito, no fue un rito, específicamente no fue un rito, sino que fue algo que nació en nuestro corazón. Y dice en Mateo capítulo 28, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto es un mandamiento. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nosotros dispusimos nuestro corazón y tomamos esa convicción de someternos al Señor, nuestra vida a Cristo, reconocer su señorío, el haber pasado por el bautismo en agua evidencia nuestra convicción de la determinación que tomamos. Y el bautismo en agua pues trajo a nosotros esa convicción de seguir reconociendo el señorío de Cristo, de negarnos a nosotros mismos. Recordemos que discípulo es aquel que es un seguidor de Cristo, que aprende a negarse a sí mismo, ¿verdad? Y entonces cuando vemos el contexto de lo que es el bautismo, tenemos que también conectarlo con lo que representaba para el pueblo de Israel, porque recordemos que la ley, los pactos, la promesa proviene de Dios a través del pueblo de Israel. Y nosotros por misericordia, que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Nosotros que no éramos pueblo de promesa ni de pacto, por la misericordia de Dios y en Cristo, ahora somos su pueblo. Por eso hoy podemos levantar nuestra mano al Señor y decirle, Señor, gracias, porque es por tu gracia que ahora podemos llamarte Padre y tú eres nuestro Dios. Entonces, cuando vemos el contexto de lo que es el bautismo, es, significa sumergir, pero no solamente significa sumergir. Fíjese que hay algo que llama mucho la atención, porque para el pueblo de Israel significaba purificación, purificación, limpieza, significaba consagración. Y hay una palabra hebrea que es tevilá, y esta palabra significa la purificación por agua o por inmersión. Eso quiere decir estar totalmente cubiertos de agua. Y cuando nos damos cuenta los simbolismos que tiene el agua, podemos ver que el agua representa vida. El agua, ¿qué más representa el agua? En la escritura representa vida, representa limpieza, representa pureza, representa también lo que es la fuerza, porque recordemos que también cuando son torrentes de agua representa también mucha fuerza, ¿verdad? Pero especialmente para el israelita representaba la necesidad de ser puro, la necesidad de ser limpio. Se recuerdan que por eso ellos tenían sus ritos de purificación. Y oiga cómo lo mencioné, porque para ellos eran ritos, porque pensaban que haciendo todos esos lavatorios, ellos estaban puros delante del Señor, delante de Dios. Por eso es que cuando se recuerdan en ese pasaje, cuando a Jesús le dicen, le llaman la atención y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, verdad? ¿Por qué no se lavan las manos? Nosotros hoy lo podemos entender, uno, por asunto de higiene, ¿verdad? Que uno se tiene que lavar las manos, definitivamente, es algo higiénico. Pero ahí era un rito que significaba que se purificaban. Cuando el Señor los ordena y les dice,
No es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale del corazón del hombre. Porque ahí que dice, salen los adulterios, salen los... Sale del corazón, Dios mío, hay muchas cosas que salen del corazón. Por eso es que para el pueblo de Israel el bautismo significaba purificación, significaba limpiarse. Y nosotros podemos encontrar precisamente en el libro de Levítico. Si usted se toma el cuidado en el libro de Levítico, hay varios momentos en que se les da instrucciones al pueblo a través de los cuales tenían que purificarse con agua. Tenían que purificarse porque se habían contaminado. Entonces, por eso nos damos cuenta que el bautismo, cuando Juan empieza a predicar, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, ¿verdad? Y dice que todos venían a Juan al desierto, al Jordán, y eran bautizados porque ellos estaban buscando la purificación de su corazón, de su vida. Y nosotros entendemos que cuando el Señor da aquí esa instrucción, es porque de igual manera tiene que mantenerse en nuestro corazón ese contexto de ser limpios. Ahora, ¿será que necesitamos limpiarnos cada día? ¿Cuántos dicen amén? Yo levanto mi mano. Hoy los que estamos acá, les cuento a mis hermanos, todos decimos amén. Y allá en casa seguramente usted también dice amén. ¿Por qué necesitamos limpiar? Porque todavía vivimos en un ambiente contaminado. Todavía, pues nosotros somos humanos y nos contaminamos, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que permitir el agua que también representa a la palabra, que nos limpie, que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra vida. Y de igual manera, bautismo, que viene del griego baptizo, significa purificación, también significa lavamiento. Entonces, el efecto del bautismo en agua no solamente fue en un momento, no solamente fue en el momento que por convicción y que por agradar al Señor, nuestro deseo de agradar al Señor, dijimos, Señor, vamos a dar ese paso de convicción para continuar nuestro camino como discípulos y nos vamos a identificar con la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a estudiar ahora algunos aspectos por los cuales el efecto del bautismo en agua se tiene que mantener en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque así como venimos en la condición de discípulos, con esa convicción de la necesidad de limpiar nuestra vida y limpiar nuestro corazón, sometiéndonos al Señor, hoy necesitamos seguirlo haciendo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Exacto. Necesitamos seguirlo haciendo. Y entonces, recordemos precisamente que para que nuestro corazón sea limpio, se tiene que limpiar de adentro para afuera, ¿verdad? Recuerda, porque la contaminación no empieza afuera. Tal vez la contaminación por alimentos, sí, es algo físico, ¿verdad? Definitivamente. Pero la contaminación del corazón empieza adentro. Entonces ahora veamos como un primer aspecto el efecto que el bautismo en agua tiene que seguir mostrando en nuestra vida de discípulos. Porque eso tiene que seguir causando el deseo de transformación, causando el deseo de someternos al Señor, causando la necesidad de agradar a nuestro Dios. Entonces acá quiero pedirle que me acompañe a Hebreos capítulo 10. Vamos a ver este pasaje. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, pongámosle mucha atención a todo esto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí vemos precisamente esa actitud nuestra por la cual debemos nosotros mantener un corazón limpio, ¿verdad? Debemos acercarnos confiadamente. ¿Será que ya no tenemos que acercarnos al Señor? Claro que sí, cada día. Y hoy teniendo esa libertad que tenemos de entrar al trono de su gracia, de volvernos al Señor. Por eso es que cuando vemos el contexto del efecto del bautismo en agua, es algo que causó en nosotros arrepentimiento, la necesidad, la convicción de decirle, Señor, yo quiero agradarte, te quiero obedecer, te quiero honrar, quiero seguir caminando como discípulo. Y entonces cuando vemos lo que aquí nos enseña, bien, primero nos da la instrucción de que tenemos libertad, que podemos entrar hacia la misma presencia del Señor. Y hoy damos gracias al Señor, porque antes eso no se podía, ¿verdad? Solamente era a través del sumo sacerdote, solamente el pueblo podía quedarse afuera y solamente el sacerdote que podía llegar al tabernáculo, al lugar santo, y el sumo sacerdote nada más entrar al lugar santísimo. Y ahora nosotros en el sacerdocio de Cristo, amén, que es nuestro sumo sacerdote, podemos llegar hasta su misma presencia. ¿Qué dice si le damos un aplauso al Señor? Y allá en casa démosle gloria al Señor. Podemos llegar hacia su misma presencia. Y esa es la libertad que nosotros necesitamos. No quiero usar la palabra aprovechar, apreciar. Exacto. Apreciar. El poner el valor de lo que es para nosotros, el tener esa libertad de entrar hacia la misma presencia del Señor y reconocer que ahora tenemos un gran sacerdote, el sumo sacerdote, que ya no muere, que se entregó él mismo, no presentó ofrenda por su pecado, él mismo se entregó por ofrenda, no por el pecado de Cristo, porque él no pecó, sino por nuestros pecados y abrió ese camino para nosotros ahora. Y ahora tenemos esa bendición que nos podemos acercar con corazón sincero. Y eso es algo muy importante. Exacto. ¿Sabe por qué es importante? Yo me ponía a reflexionar mientras escudriñaba este pasaje. Porque lamentablemente mientras vamos avanzando en el Señor, el conocimiento que vamos adquiriendo muchas veces nos va dando argumentos a nosotros para justificar cosas que hacemos o cosas que no hacemos. Y eso es difícil. Por eso es que debe haber en nosotros un corazón sincero. Debe haber en nosotros precisamente el reconocer que cuando le fallamos al Señor, no ha sido por culpa, por causa de alguien, sino que ha sido por nuestra propia responsabilidad, por nuestra propia debilidad. Y que de igual manera, cuando no le servimos al Señor como Él quiere que lo hagamos, es por nuestra propia responsabilidad. Y sin embargo, Dios en su misericordia no nos desprecia. Amén. El Señor siempre está presto para auxiliarnos, siempre está puesto para restaurarnos. Por eso dice, el corazón sincero, ese corazón con el que quizás en los primeros pasos nos acercamos al Señor, en los primeros pasos de nuestro caminar en Cristo, es el mismo corazón sincero con el cual hoy debemos mantenernos en esa relación con el Señor. Algunos llegan a pensar que cuando uno madura en el Señor, se vuelve insensible al Señor. Y no es así. Algunos quizás llegan a pensar que mientras uno crece en el Señor, ya no tiene un corazón sensible para Dios, para conmoverse, para quebrantarse, para alegrarse, para llorar, para gemir, para mostrar nuestro gozo. Y eso no es así. Yo diría que debe ser a la inversa, que mientras más avanzamos en el Señor, deberíamos tener esa mayor libertad de poder expresar nuestra gratitud, de poder expresar incluso nuestro dolor cuando fallamos,
de poder expresar esa necesidad que tenemos del Señor de arrepentirnos para que Él nos limpie, debería de venir a nuestro corazón un peso más fuerte cuando pecamos, porque nos damos cuenta que el Señor ha sido fiel y que aunque nosotros hemos sido infieles, Dios permanece fiel. Démosle gloria al Señor, démosle gloria. Volvernos al Señor, despertar al arrepentimiento, es lo que tiene que mantenerse vivo en nuestro corazón. Y fíjese que hay una palabra en hebreo que describe esta actitud, es la palabra teshuvah. Es la actitud de mantener un arrepentimiento constante y una necesidad continua de volvernos a Dios. Y eso fue algo en lo que el pueblo de Israel se equivocó mucho. Viene a mi mente el pasaje de Malaquías, cuando los sacerdotes le hablan a Dios y le dicen: Señor, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos robado? Le dicen. Uno ve eso en la Escritura y dice: ¿cómo ellos pudieron, siendo sacerdotes, hablarle a Dios de esa manera? Y viene el Señor y los confronta y les dice: ustedes me llaman Señor, pero si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? ¿Dónde está mi temor? El Señor, ¿dónde está mi temor? Y si yo soy vuestro Padre, les dice, ¿dónde está mi honra? Miren qué peligroso es llegar a caer en un momento en el que el corazón se puede endurecer, o en el que podemos llegar a pensar que hemos crecido tanto que ya podemos contender con Dios. Qué triste, ¿verdad? Que Dios nos guarde, que Dios nos libre de caer en ese engaño, porque siempre vamos a ser necesitados del Señor. Amén. Levantamos nuestra mano y le vamos a decir al Señor: Señor, siempre somos necesitados de ti, Señor. Siempre somos necesitados de ti. Vamos ahora a Romanos capítulo 6, porque aquí en Romanos capítulo 6 encontramos otro contexto que debe de igual manera mantenerse fresco en nuestro corazón, en nuestra vida, como una actitud constante. Una actitud en la que nos vamos a dar cuenta que nuestro corazón va a ser sensible y vamos a seguir permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme. En el capítulo 6 de Romanos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso quiere decir, hemos sido sumergidos en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. ¿Y qué quiere decir eso? Que necesitamos vivir con esa identidad, que nosotros en Cristo ya estamos muertos. ¿Muertos a qué? Muertos al pecado, muertos al mundo, muertos al sistema, muertos a las tinieblas, muertos a los deseos de la carne. Pero como dijo un hermano muchos años atrás en un discipulado: ay, hermano, yo creo que todavía ando muy vivito y coleando. Imagínense. Y ahí es donde nosotros deberíamos permitir que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, si realmente estamos identificados con la muerte de Cristo, así como Él se entregó. Nosotros tenemos esa identidad de lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Se recuerdan de esas palabras? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Mire qué precioso, démosle gloria al Señor, qué precioso que eso sea una realidad en nuestra vida, y ese es efecto precisamente de la actitud que debe mantener nuestro corazón como discípulos, que estamos teniendo esa convicción en nuestra vida, que estamos muriendo cada día a la vieja naturaleza. Lo dice Efesios capítulo 4, lo dice Colosenses capítulo 3, que hagamos morir esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, que es, a mí me asusta esto que les voy a decir, que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que el viejo hombre es un hombre vicioso. Mire qué difícil. Viciado conforme a deseos engañosos. Y algo que me llama la atención es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Haced morir, dice. O sea que eso, nosotros somos los que tenemos que hacerlo morir. ¿Y cómo lo hacemos morir? No dándole de comer a la carne, definitivamente. No dándole alimento al viejo hombre, a la vieja naturaleza. No dándole lugar a las obras de la carne. ¿Y cómo se puede hacer eso? Sometiéndonos a Dios, rindiéndonos a su voluntad, rindiéndonos a su palabra, muriendo cada día al pecado, muriendo cada día al mundo. Mire, yo esto lo relaciono mucho con el asunto de las dietas, ¿verdad? Las dietas alimenticias, que realmente no debería ser algo complicado para uno seguirlas, pero se vuelve, como dijo un hermano, la gran tribulación, hermano. Imagínese, hermano, me dice que me quiten el café, va a ser la gran tribulación para mí. Y para algunos que nos gustan las cosas fritas, ¿verdad? Igual, que nos quiten lo frito. Y yo digo que por eso andamos fritos, porque comemos muchas frituras. Pero hay situaciones en las que si lo vemos en nuestro propio cuerpo natural, el beneficio que podemos tener en nutrirnos y comer adecuadamente, ¿cómo no va a ser esto una realidad a nuestra vida espiritual? Y yo lo veía precisamente, pues acá en nuestro país, a toda la comida que no es de nutrición, se le llama comida chatarra, ¿verdad? Aquí le llamamos comida chatarra, no sé en otros lugares cómo le llamarán. Y entonces yo me ponía a pensar, Dios mío, estoy come y muchas veces comida chatarra y me voy a volver un chatarrero, ¿verdad? Entonces se vuelve uno un chatarrero. Y miren, ese es el cuidado que debemos tener de no darle alimento a la carne. La carne no debe de provocar que nosotros le alimentemos, sino que debemos cuidarnos, sometiéndonos al Señor, buscar lo que es del Espíritu Santo, buscar de la palabra. Ya lo compartimos en estas enseñanzas, buscar de oración, buscar de la comunión como cuerpo de Cristo, buscar llenarnos de la palabra, porque eso va a alimentar nuestra vida en el Espíritu. Y de esa manera se va a hacer morir las obras de la carne. Andad en el Espíritu, dice Gálatas capítulo 5, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando vemos este contexto, también apuntemos ahí Colosenses capítulo 3, porque recordemos que dice la Escritura, que si hemos resucitado juntamente con Cristo, eso es lo que dice Colosenses 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de la majestad. Eso nos lleva a que ya no busquemos las cosas del mundo como prioridad. Definitivamente, nosotros aún vivimos en este mundo, en este sistema, pero no somos de este sistema. Por eso es que el Señor Jesús, en la oración intercesora en Juan capítulo 17, dice, Señor, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque nosotros seguimos en el mundo, pero para hacer luz y para dar testimonio, no para ser parte del mundo.
Entonces, cuando vemos nuestra identificación con la muerte y resurrección de Cristo, es que morimos a la vieja naturaleza y somos dados a novedad de vida, a la nueva naturaleza. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas. Y todos decimos, amén. Y hay una versión que dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, pasan y siguen pasando. Y aquí todo es hecho nuevo. Y eso a lo que nos lleva es a la realidad de nuestra vida. Porque, pues gracias a la misericordia de Dios, Dios nos permite tener ya un caminar en Cristo. Y los que empiezan su caminar en Cristo de igual manera van a tener ese testimonio que la vida en Cristo, la vida de ser discípulo de Jesús, no es una vida de religiosidad, ni de ritos, ni de costumbres, sino que es una vida nueva, una novedad de vida, donde hay una nueva naturaleza, donde hay un nuevo nombre para nosotros. Imagínense, un nuevo nombre, dice que el Señor tiene en una piedrecita que nos va a dar un nuevo nombre. No sé si usted se ha preguntado cuál será mi nombre en Cristo, ¿verdad? ¿Cuál será mi nombre en Cristo? Sí, dice mi hermano, sí. Y es que algunas veces como que no mucho nos gusta el nombre que nos pusieron, ¿verdad? ¿Y cuál será? Ojalá que mi nuevo nombre sea un nombre que sí me guste. No, es el nuevo nombre en Cristo. Amén. Ese nuevo nombre en Cristo. Entonces, vemos que ese efecto del bautismo en agua en nuestra vida es una actitud que debe mantenerse en nuestro corazón. Es algo que tiene que estar fresco. ¿Por qué? Porque vamos a seguir manifestando la necesidad de ser limpios, de siempre volvernos al Señor, porque vamos a seguir estando identificados con la muerte y la resurrección de Cristo, y porque vamos a seguir teniendo el testimonio que somos nueva criatura. Amén. Ahora, si yo soy nueva criatura, no puedo tener la misma forma de hablar como hablaba antes. ¿Mm? Exacto. Yo no puedo hablar como hablaba antes en el mundo. Y yo tuve un tiempo en mi juventud que sí me contaminé de hablar muchas malas palabras, las palabras de la calle, y así palabras pues así muy feas, ¿verdad? Y Dios me limpió de todo eso. Pero de igual manera hoy debemos de tener cuidado porque hay palabras, dice la Escritura, que entre nosotros en Cristo ni se deben mencionar. Y ya debe ser limpia nuestra manera de hablar. ¿Y cómo va a ser limpia mi manera de hablar? Si mi corazón está limpio. Exacto. Porque mi manera de hablar no puede ser limpia si mi corazón no es limpio. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en este contexto de esa nueva criatura, nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que nos examine si en algunos momentos hablamos para dañar el corazón de alguien. Si en algún momento hablamos con ira, hablamos con contienda, hablamos como lo que manifiestan las obras de la carne, ¿verdad? Si hablamos con malicia, si hablamos de una manera que no es adecuada dentro de nosotros como cuerpo de Cristo. Y ahí necesitamos cuidar para que esa nueva naturaleza se pueda manifestar. No porque yo lo ande diciendo o porque yo cuide mi vocabulario para que vean que estoy hablando adecuadamente. No, tiene que ser muy espontáneo, tiene que ser muy natural, tiene que ser aquello que sale de lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Que sale de lo que hay en nuestro corazón. Y de igual manera nuestra manera de pensar. Recordemos que la Escritura nos enseña. Tal es su manera de pensar. Tal es él o ella. Así como uno piensa, normalmente así actúa. Exacto. Por eso es que la Escritura nos enseña
que renovemos nuestra manera de pensar, que sometamos nuestra vida al Señor y que seamos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, para manifestar que somos nueva criatura en Cristo. Y de igual manera, para que a través de nuestra vida mostremos nuestra pertenencia y nuestra dependencia del Señor. Nosotros hemos confesado lo que dice Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante, donde dice, porque cercana está a tu boca la palabra de fe, que si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Exacto. Y no es un asunto que de ahí provenga nuestra salvación, porque nuestra salvación proviene del sacrificio de Cristo. Amén. Es el reconocimiento que hay en nuestra vida. Por eso es que la pertenencia y la dependencia que nosotros tenemos del Señor debe mantenerse fresco en nuestra vida. Tomar el cuidado cada día de nuestra identidad de discípulos, que somos de Cristo, que el Señor es nuestro dueño. Imagínense, recuerde que en la antigüedad el que redimía se constituía en dueño de aquel que era redimido. Y Cristo es nuestro redentor. Amén. Cristo es nuestro redentor. Nosotros hemos sido redimidos de toda esclavitud de pecado, de esclavitud del mundo, de esclavitud de las tinieblas. Y Cristo es nuestro redentor. Por eso hoy le decimos, tú eres nuestro Señor. Digámoslo juntos, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a ser algo que va a afirmar nuestro corazón de discípulos para permanecer y perseverar hasta el fin. ¿Qué otro contexto es el que nosotros recibimos cuando bajamos al agua de bautismo? Es el contexto de ser sumergidos en la realidad del Padre, en la realidad del Hijo y en la realidad del Espíritu Santo. Esa es la verdad que el Señor nos muestra en la palabra cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que acá nos enseña es para que tengamos ese testimonio que somos hijos de Dios, que no somos extranjeros, que somos de nuestro Señor, que Él es nuestro Padre, que pertenecemos a la casa del Señor, que somos la casa del Señor, que somos miembros de la familia del Señor. Por eso dice en la Escritura, en los Salmos, que Dios es el que hace habitar en familia. Y también en las epístolas dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y nosotros ahora tenemos esa bendición de poder llamar a nuestro Dios Padre eterno. ¿Por qué? Porque nos ha engendrado. Porque ahora somos hijos de Dios y eso, mire, la vez pasada compartía con nuestros hermanos y les decía, ¿qué debe causar en nuestro corazón la realidad que somos hijos de Dios? ¿Agradecimiento? Ayúdeme, ¿qué más debe causar en nuestro corazón? ¿Gozo? ¿Tengo Padre a quien ir? ¿Obediencia? Exacto. ¿Qué más debe causar en nuestra vida? ¿Cómo? ¿Paz? ¿Seguridad? ¿Gratitud? Pero hay algo que se nos está olvidando. El temor a nuestro Padre, ¿sabes? Identidad, ¿sí? Responsabilidad. Responsabilidad. Porque cuando decimos, y no solamente por lo que decimos, sino que dice la Escritura en Romanos 8, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos. Yo debo conducirme como hijo de Dios. Yo voy a conducirme como un hijo de las tinieblas. Yo no voy a conducirme como un hijo de pecado. No,
Yo soy hijo de Dios y no porque yo lo diga, sino porque Dios en su misericordia nos mostró su gracia, su amor y en Cristo hemos sido rescatados para ser llamados hijos. Ahora, ¿qué necesitamos evidenciar con esa responsabilidad que somos hijos de Dios? Lo dice Efesios, somos hijos de luz. ¿Sí? Somos hijos de luz. La luz que hay en nosotros, la luz que es Cristo, que mora en nosotros, debe mostrarse a través de nuestra vida. Debemos mostrar que somos hijos de luz. ¿De qué otra manera necesitamos evidenciar que somos hijos de Dios? Mostrar lo que es nuestro Padre. ¿Sí? Por eso el Señor dice, vosotros sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué más necesitamos nosotros manifestar como hijos de Dios teniendo esa realidad de nuestro Padre en nuestra vida? Exacto. El fruto, el amor. Nuestro Dios es amor. Amén. Nosotros necesitamos mostrar amor como estábamos orando al inicio. Lo que dice en la primera carta que el apóstol Juan escribe, dice, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Y dice, vosotros debéis amaros unos a los otros. El que no ama a su hermano no conoce a Dios, dice, porque Dios es amor. ¿Qué otro contexto necesitamos mostrar de la realidad de nuestro Padre? Nuestro pastor nos compartía de eso el domingo, que nuestro Padre es santo. Exacto. Y nosotros necesitamos mostrar esa santidad, mostrar que somos apartados para Dios. Que en nosotros se pueda notar esa santidad que el Señor está manifestando en nuestra vida. Y mire el cuidado que Dios ha tenido, nuestro Padre, que nos ha dado a su Espíritu. ¿Y cómo se llama su Espíritu? Espíritu Santo, ese Espíritu de santidad, para santificarnos, para limpiarnos, para transformarnos, para hacer de nosotros una nueva criatura, como cuerpo de Cristo. Esto es la realidad del Padre. Tenemos Padre a quien ir y también tenemos Padre que nos corrija. Amén. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Que Dios al que toma por hijo, ¿qué dice? Y disciplina. Porque de esa manera también muestra su amor, nuestro Padre. Entonces debemos mantener esa realidad de ser sumergidos en la realidad del Padre cada día de nuestra vida. Y en el contexto de ser sumergidos en la realidad del Hijo. Vamos a Hebreos capítulo 5, porque es lo que se tiene que manifestar también en nuestra vida. 5, vamos a ver, capítulo 5, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y veamos este pasaje, dice, y aunque era hijo, ¿qué dice? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Exacto. ¿Quiénes necesitamos aprender obediencia? ¿Puede levantar su mano? Necesitamos aprender obediencia. Exacto. Necesitamos aprender obediencia. Pero mire, hermano, es que yo ya le estoy sirviendo al Señor. Amén. Necesitamos aprender obediencia. Pero hermano, yo ya predico la palabra, qué bueno, pero necesitamos aprender obediencia. Es algo que debe estar fresco en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces somos desobedientes. O dígame si no ha sido desobediente.
Yo he sido desobediente, sí. Y lo dice uno con mucha tristeza, ¿verdad? Pero hemos caído en desobediencia. Y Dios en su misericordia, pues, no nos corrige quizás de la manera tan fuerte como a veces uno esperaría, pero sí nos corrige para ser restaurados. Porque recuerde que Dios no nos corrige para destruirnos, nos corrige para restaurarnos. Entonces veamos el ejemplo aquí que dice que el Señor rogó, clamó al que podía librarlo y que él aprendió la obediencia. ¿Y a qué se refiere eso? Se recuerda del huerto de Getsemaní, cuando el Señor dice que su llanto era como gotas de sangre, ¿verdad? Su sudor era como gotas de sangre. Y ahí el Señor estaba clamando y le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Nos ha tocado a nosotros a veces orar de esa manera. Amén. ¿Y será que lo hemos hecho con esa misma actitud con la que Cristo le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, Señor, sino que sea hecha tu voluntad? Posiblemente en algunas ocasiones sí, pero posiblemente en otras veces no, ¿verdad? Y a veces incluso uno termina hasta enojado, porque las cosas no han salido como uno quiere o como uno hubiera preferido. Pero allí nos enseña que estar sumergidos en la realidad del Hijo es aprender obediencia. Y eso nos enseña a aprender a negarnos cada día y entregarnos cada día. Amén. Decimos amén. Amén. Y vamos a Romanos capítulo 8, verso 12. Porque ahí vamos a ver precisamente acerca de cómo somos sumergidos en la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice, así que, hermanos, deudores somos. ¿A quién dice? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos? Abba, Padre. Exacto. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y recordemos que estar sumergidos en la realidad del espíritu es que es el consolador, es espíritu de verdad, es espíritu de santidad, para que nosotros podamos someternos y mantener esa realidad en nuestro corazón. Recordemos, nuestra vida en Cristo es una realidad. Hemos aprendido que es más que una relación, es realidad para nuestra vida, es nuestra realidad en Cristo. Y hoy nosotros le damos gracias a Dios. Digámosle juntos, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque tú sigues obrando en nuestra vida y porque hoy podemos tener nuestro corazón dispuesto. Es necesario mantener la actitud. ¿Mm? Ahora, ¿de quién depende el mantener la actitud? De cada uno de nosotros. En la medida que permitimos que el Señor transforme nuestro corazón, en la medida que dejamos que el alfarero haga su obra en nuestra vida, en esa medida nuestra vida va a seguir siendo transformada. Yo me preguntaba la vez anterior, Señor, ¿por qué es que a veces como que la transformación en uno como que se detiene? No sé si nos ha pasado. A veces siente uno que va avanzando y de repente, ¡pum!, se detiene. Y como que se le vuelve a salir a uno la carne. Y uno, bueno, Dios mío, ¿y qué pasó? Una cosa que sí es cierta, el problema no está en Dios.
Definitivamente. Los que tenemos que reflexionar somos nosotros y decirle, Señor, heme aquí, Señor, para que tú sigas obrando en mi corazón. El problema del por qué a veces pareciera como que se tarda nuestra transformación no está en Dios. Nosotros somos los que continuamente necesitamos someternos al Señor. Por eso es que hemos estado refrescando en este permanecer y perseverar como discípulos esta necesidad de mantenernos firmes en su palabra, de permitir que el Señor nos ubique en la oración. Y ahora hemos refrescado para nuestra vida cómo el efecto de lo que es el bautismo en agua tiene que mantenerse en nuestro corazón para que provoque en nosotros esa misma actitud de ser discípulos de Jesús. ¿Quiénes necesitamos eso hoy? Todos lo necesitamos. Puedo pedirle a los que están acá que nos pongamos de pie. Póngase de pie un momentito, por favor, y allá en casa. Reflexionemos un momento. Reflexionemos un momento porque uno de los peligros que hay y que tenemos que tomar mucho cuidado es llegar a pensar que ya somos maduros porque ya no sentimos, ya no se quebranta nuestro corazón o porque ya no somos sensibles al Señor. Eso es muy peligroso. Porque al contrario, cuando nosotros crecemos en relación con el Señor, nuestro corazón va a ser sensible. Hoy digámosle, Señor, aquí estamos. Señor, aquí estamos, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos cuando hemos caído en costumbre. Perdónanos porque muchas veces hemos caído en religiosidad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos considerado quizás maduros y lo que ha pasado es que estamos siendo insensibles. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestro corazón quizás se ha endurecido. Pero hoy pedimos misericordia. Pidamos misericordia al Señor. Señor, te pedimos misericordia. Que nuestro corazón se ha hecho sensible, Señor, a ti. Que la convicción en nuestra vida se mantenga fresca, la convicción de identificarnos con la muerte y resurrección de Cristo. La convicción en la que hay arrepentimiento en nuestra vida para volvernos a ti cada día. La convicción, Señor, en la que somos nueva criatura en Cristo. La convicción, Señor, en que hemos sido sumergidos en la realidad del Padre, en la realidad del Hijo y en la realidad del Espíritu, se mantenga firme, Señor, en nuestro corazón. Queremos agradarte, Señor, por eso hoy nos rendimos a ti. Por eso hoy te pedimos, Señor, ayúdanos. Que tu Santo Espíritu traiga un avivar en nuestro corazón cada día para que guardemos nuestra identidad de discípulos. Que nada nos aparte, Señor, y que de igual manera mantengamos en nuestro corazón esa necesidad de seguir activados, haciendo más discípulos de Jesús, Señor, para que sean añadidos a tu pueblo, que sean añadidos, Señor, a tu iglesia. Aquí estamos, Señor, te necesitamos. Hoy nos rendimos, digámosle, Señor, hoy nos rendimos ante ti, hoy nos rendimos. Puedo pedirle que se acerque ahí a su hermana. Mi hermano, acérquese a su hermano, sí, por favor, y digámosle, Señor, hoy nos rendimos como cuerpo de Cristo. Hoy nos rendimos ante ti, Señor, para pedir misericordia. Ahí en casa puede reunirse con su familia, esposa puede reunirse con su esposo. Señor, ten misericordia que se mantenga en nuestro corazón esa frescura, Señor, de nuestro caminar en Cristo, que se mantenga en nuestro corazón ese avivamiento, Señor, de que somos tus discípulos, que somos tu casa, que somos tus siervos, Señor. Ayúdanos,
Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, para seguir siendo transformados. Ayúdanos, Señor, para no caer en el engaño del sistema, en el engaño de la riqueza, en el engaño del egoísmo, Señor. Ayúdanos para que en todo podamos siempre reconocer que somos tuyos, que tú eres nuestro Dios, que te pertenecemos a ti, que tú eres nuestro Señor, que somos tus discípulos, Señor. Ayúdanos, Padre, que la palabra que hoy hemos compartido y hemos recibido despierte en nuestro corazón, Señor, el avivarnos como discípulos, que tu Espíritu Santo avive en nosotros ese fuego interior para que te sigamos amando sobre todas las cosas, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y que de igual manera amemos a nuestro prójimo de la misma manera como tú nos has amado, porque queremos honrarte en todo. Digámoslo juntos, queremos honrarte, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Oh, gracias, Señor, porque tú no nos des. Dele gracias al Señor. Señor, gracias porque tú no nos dejas. Aunque nosotros hemos fallado y hemos sido infieles, tú permaneces fiel. Y hoy afirmamos nuestro corazón en esta verdad, Señor, en tu palabra, que el que en nosotros comenzó la buena obra no se va a detener, sino hasta perfeccionarla hasta el día de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Toda la gloria y toda la honra, Señor, te pertenece solo a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Que el Señor siga bendiciendo y fortaleciendo su vida, su familia. Que el Señor les bendiga y les guarde. El Discipulado en tu Hogar es una producción del Ministerio de Discipulado de Iglesia de Cristo Elim Central. No te pierdas el siguiente estudio el próximo lunes a las 7:30 de la noche.